Libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 1. Primer libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 1. Hace mucho tiempo escuché a un hermano que quería leer en su prédica en este libro, y él decía: en las páginas más blancas de nuestras Biblias, en donde todavía se pegan una a la otra por la tinta y huele a nuevo, pues ahí vamos a leer. Primer libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 1 dice: Adán, Set, Enos. Y no tiene mucho sentido leer tres nombres seguidos, pero hay un propósito detrás de Adán, Set, Enos. Y vamos a leer otros versículos a lo largo del desarrollo del mensaje, pero por ahora vamos a dejarlo, este versículo, como punto de partida. Ahora, el primer libro de Crónicas, que nosotros los encontramos un poquito antes de los Salmos en nuestro Nuevo Testamento, es el último libro en el Antiguo Testamento, es el último libro en el Antiguo Testamento de los judíos. Nosotros tenemos 39 libros, ellos tienen 24, pero no porque haya diferencia, son exactamente los mismos libros, solamente que la iglesia ha dividido algunos tomos, porque es muy grande el volumen, en más de un libro. La nación de Israel tiene el libro de Samuel, la iglesia tiene primero y segundo de Samuel. Es el mismo libro dividido en dos. Israel tiene el libro de los reyes, la iglesia tiene primero y segundo de Reyes, el mismo libro dividido en dos. Israel tiene el libro de Crónicas de último en su libro de la ley. Nosotros tenemos primero y segundo de Crónicas porque es muy grande el tomo. Pero Israel tiene Esdras, Nehemías juntos. Nosotros hemos dividido la historia de Esdras y Nehemías en dos libros diferentes. Israel tiene los 12, las historias de los profetas menores y sus profecías, como un solo tomo. Nosotros tenemos 12 libros diferentes: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías, Malaquías. Por eso nosotros tenemos 39 y por eso ellos tienen 24. No hay diferencia entre la Biblia hebrea y la Biblia que usa la iglesia. La diferencia está mucho en la practicidad y en el uso de las referencias para que sea más fácil ubicarlo cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Ahora, en la palabra de Dios, la nación de Israel ha colocado Crónicas de último y tiene una razón de ser. Posiblemente haya sido el último libro escrito del Antiguo Testamento, muy cercano al libro de Malaquías y muy cercano a la historia de Esdras y Nehemías. Pero entonces, ¿por qué la nación de Israel lo tiene de último? Porque quiere hacer una proyección general a cualquier habitante de Israel y hacerle entender: todo esto que usted ya ha leído de la Biblia, la palabra de Dios, es necesario hacer un resumen. Es necesario volver a empezar como empezó el Génesis, con Adán. Y es necesario terminar donde más allá termina el segundo libro de Reyes y ver la esperanza que está por venir. De modo que el libro de Crónicas resume en líneas generales toda la historia del Antiguo Testamento. Ahora, si usted ha leído el libro de Crónicas, se va a dar cuenta que es muy parecido al libro de Reyes. Y parece que lo que yo acabo de leer en el libro de Reyes, pues lo vuelvo a repetir en el libro de Crónicas. ¿Y qué sentido tiene encontrar dos veces la misma información de manera consecutiva en la misma Biblia? Y es que son autores diferentes y son auditorios diferentes. Mientras que el libro de Reyes tiene como propósito enseñarle a la nación de Israel, tanto Judá en el sur como Israel en el norte, lo que estaban haciendo los reyes y los profetas en beneficio de toda la identidad nacional. El libro de Crónicas está escrito para una generación que no vivió eso, una generación que son hijos de los que regresaron del cautiverio. Ellos tienen como historia en su país que existió el rey David, nunca lo conocieron. Tienen como historia en su país que hubo un cautiverio en Babilonia, nunca lo conocieron. Tienen como historia en su país que han regresado a su tierra. Y en ese contexto nacional, para avivar el sentir de pueblo de Dios, se escribe el libro de Crónicas para proyectarles: de aquí vienen y hasta acá van a llegar con la ayuda de Dios. Salomón dice que la historia es cíclica,
que todo lo que ha sido, vuelve a ser, y lo que es, ya ha sido. Y para no repetir los errores del pasado, el autor del libro de Crónicas escribe a la nación de Israel para motivarlos, para energizarlos a esperar al Hijo de Dios. Ahora, este versículo 1, Adán, Set, Enos, tiene una proyección en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 3 tiene un versículo que incluye exactamente a estos mismos personajes en un orden inverso. Dice la Biblia: Enos, hijo de Set, Set, hijo de Adán, Adán, hijo de Dios. Y quiero notar en este versículo tres figuras del Señor Jesucristo. En primer lugar, quiero ver en Adán, como dice Lucas, al Hijo de Dios. Cuando vemos al Señor Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Podemos prefigurar a este Adán como el Señor Jesucristo, como el que es el unigénito Hijo de Dios. Resulta que el Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Y cuando vamos a Génesis capítulo 1, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hay un paralelismo entre lo que la Biblia llama el primer Adán y lo que la Biblia llama el postrer Adán. El primer Adán es alma viviente, el postrer Adán es espíritu vivificante. Más ilustre y más digno que Adán, tenemos a nuestro Señor Jesucristo como el eterno Hijo de Dios. Pero ahora seguimos con Set. Y Set no es el primer hijo de Adán, no es ni siquiera el segundo hijo de Adán. Set es un sustituto en la descendencia, porque el primogénito de Adán y Eva es Caín. Pero Caín es descalificado a causa de asesinar a su hermano. Su hermano había hecho bondad delante de Dios, ofreciendo un sacrificio agradable, y Caín le quita la vida. Entonces Abel no puede tener descendencia, por eso la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Caín queda descalificado con una señal incógnita para que nadie lo matara. Pero entonces viene Set, y Set se convierte en el sustituto de la descendencia después de Adán. ¿Y qué vemos en el Señor Jesucristo? Él es nuestro sustituto, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él ocupa el lugar que nosotros merecíamos en la cruz, en el Calvario. Él ocupa el lugar que nosotros debíamos llevar en el madero para darnos la salvación. Set sustituye a Caín del programa genealógico de la familia de Adán. Cristo, como sustituto nuestro, lleva nuestra maldad para darnos a nosotros la felicidad de la salvación del alma. Pero ahora Enos, y de estos tres, Enos sí es el primogénito. Enos es el primer hijo de Set, y la Biblia dice que cuando nace Enos, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Y ahora yo quiero preguntarle, ¿desde cuándo usted ha invocado el nombre de Dios? ¿No es cierto que lo ha hecho desde conocer al Señor Jesucristo, el primogénito de entre los muertos? Y no por ser el primero que haya muerto, sino porque de aquellos que murieron, el Señor Jesucristo reviste de mayor importancia, porque resucitó para no morir jamás. Hoy en gloria está sentado un hombre que lleva las huellas del Calvario, que habiendo dado su vida en la cruz, está con una vida eterna para no morir jamás. Adán, Set, Enos, un cuadro perfecto del Señor Jesucristo, su identidad como hijo, su sustitución en favor de nosotros y su primogenitura, Él sobre todas las cosas. Ahora, yo quisiera ver por un momento tres características en cuanto al libro de Crónicas. Y lo primero que quiero notar es precisamente el libro. Ya hemos hablado un poco de la ubicación del libro, va de último. El propósito del libro es a una nueva generación, pero el autor del libro, si usted se da cuenta, el autor no incluye ningún rey del norte de Israel. Jeroboam no está incluido, ninguna persona del norte está incluida. ¿Y por qué pasa eso? Porque el propósito de este autor es que a través de la línea del sur, capital Jerusalén, se llegue por la línea mesiánica hasta el Señor Jesucristo.
Y si nos damos cuenta, cuando vemos el libro, sabemos que David cometió errores, sí los cometió y muy graves. ¿Se arrepintió de ellos? Claro que sí, y en el Señor hay restauración, pero en el primer libro de Crónicas o en el segundo libro de Crónicas esos errores no aparecen. Ahora, ¿está omitiendo el autor información para dejar a David con buena perspectiva delante de los demás? No, porque es que cualquiera puede leer el libro de Reyes y saber que David es el autor intelectual del asesinato de Urías Eteo, que David hizo una jugada estratégica para quedarse con la esposa de Urías Eteo, que David cuenta al pueblo cuando no tenía que contar al pueblo. Cualquiera puede leer en el libro de Reyes, David es un pecador. Cualquiera puede leer en el libro de Salmos la confesión de pecado de David, hablando de su propia maldad y que necesita el gozo de la salvación. Pero entonces, ¿por qué el autor de Crónicas no omite o omite todos los pecados de David? Porque queremos ver en este libro no tanto el propósito humano, sino el propósito divino. Delante de Dios, nosotros estamos sin pecados. Delante de Dios, el que es salvado por su gracia, Dios lo ve sin maldad, sin iniquidad. Si David pudiera preguntarle en la gloria a Cristo por sus pecados, Cristo no tiene memoria de esos pecados, porque en los méritos de la muerte de la cruz, no solamente es que hemos sido perdonados de los pecados, sino que los pecados son completamente olvidados. Y ahora, David es visto como aquel rey que hace todo lo posible para dar lo necesario para la adoración en el templo que iba a ser construido a futuro. Entonces David se convierte en un personaje que refleja, señala, antesala la venida del Hijo de Dios, quien iba a preparar todo para que nosotros pudiéramos tener comunión plena con Dios. Ahora, ¿quién escribe este libro? Y no sabemos, porque es un escritor anónimo, a diferencia de otros libros en donde explícitamente se nos dice profecía de Malaquías y luego viene el texto del libro. Acá no tenemos un autor, pero algunos han señalado que posiblemente haya sido un escriba, posiblemente haya sido un levita en tiempos posteriores a la cautividad, que se encargó de compilar la información para ayudar a la nueva generación. Independientemente que no sepamos el nombre de esa persona, algunos señalan quizás Esdras, pero es solamente una hipótesis. Este libro cuenta con el aval de ser inspirado por el Espíritu Santo. Hay libros que tienen comillas, interrogaciones. ¿Será que son canónicos? Y creemos que son canónicos, pero muchas personas colocan en interrogación al Cantar de los Cantares, porque no hay una referencia directa a Dios, a su pueblo y al programa de la eternidad, pero hay evidencia bíblica para considerar como inspirado, como canónico, al Cantar de los Cantares. Otros dicen que el libro de Proverbios carece de ciertos elementos necesarios para considerarlo un libro canónico, pero hay también evidencia para considerar a Proverbios como un libro canónico. Le pasa lo mismo a Eclesiastés, y preciso a los 3 libros de Salomón, pero también a Eclesiastés se le coloca un signo de interrogación, porque el enfoque del libro es todo lo que ocurre bajo el sol, y no hay trascendencia de lo que ocurre después del sol. Ahora, el libro de Esther también tiene ese signo de interrogación que no vamos a abordar. Será en otra oportunidad hablar de la canonicidad de los libros de la Biblia. Pero este libro de Crónicas también tiene esa interrogación. ¿Y por qué la tiene? Porque mucha de la historia es repetida y al parecer no se proyecta un propósito futuro en cuanto a él. Pero tenemos que pasar por Mateo 23. Y ya nosotros pasamos en los estudios del día martes por allí. El Señor Jesucristo va a hablar de la sangre de Abel al principio del Génesis y de la sangre de Zacarías al final del segundo libro de Crónicas, englobando de una manera histórica todo el canon del Antiguo Testamento, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y cuando el Señor Jesucristo coloca su sello sobre el libro de Crónicas,
está colocando un punto final, de modo que esos libros que se escribieron en los 400 años de silencios, nosotros como iglesia no los consideramos canónicos, aunque tienen mucha importancia histórica para entender el contexto nacional de Israel, como el libro de Macabeos. ¿Consideramos que es histórico? Sí. ¿Consideramos que es canónico? No, porque no hay evidencia bíblica que respalde la autoridad del Espíritu Santo en el libro de Macabeos, como si lo vemos en el primer libro de las Crónicas. Ahora, la división del libro. Del capítulo 1 al capítulo 9 vamos a ver mucha genealogía. Y si hay una parte para el lector contemporáneo que es aburrida de la Biblia, son estos primeros 9 capítulos del libro de Crónicas. Imagínense leer nombre tras nombre, tras nombre, tras nombre, tras nombre, sin conocer a nadie y sin encontrarle una conexión directa. Los lectores actuales de la Biblia le dan poca importancia a la primera sección del libro de Crónicas, pero que los lectores originales lo veían sumamente importante, porque era el desarrollo de la historia nacional de su país. ¿Cómo empieza el libro del Génesis? Con varias genealogías. ¿Cómo continúa el libro del Éxodo? Haciendo la genealogía de quién salió de la tierra de Egipto. ¿Cómo empieza el Evangelio según Mateo? Con la genealogía de Cristo desde Abraham hasta llegar cuando él nace del vientre de María. Pero entonces, para el judío es muy importante la genealogía, y colocarle esta base histórica de dónde vienen y a dónde van, les da a ellos mucho contexto de lo que viene por delante. La segunda sección del libro tiene que ver con la grandeza de la nación de Israel. De capítulo 10 a capítulo 29 de este primer libro de Crónicas vamos a ver cómo Israel se hace grande. Y algunos han dicho a nivel filosófico que un político lo podemos considerar bueno o malo de acuerdo a cómo dejó el país después de su gestión. Si el país está mejor que después de su gestión, fue un buen político. Si el país está peor que después de su gestión, fue un mal político. Cuando vemos la historia de David, unificando a la nación, enriqueciendo a la nación, extendiendo las fronteras de la nación, tenemos que decir, David fue un buen gobernante. No así Saúl, que no había ni siquiera un herrero en el país en donde pudieran colocarse las espadas. Pero ahora la siguiente parte del libro es todo el segundo tomo, el segundo libro de Crónicas, en donde vamos a ver el gobierno, cómo el descendiente de David va a administrar los destinos de la nación, y coloca sus errores, pero también coloca sus virtudes. Virtudes importantes como Ezequías celebra la Pascua, como Josías se vuelve a Dios. Y Dios va a hacer mucho énfasis en este libro de Crónicas de ver cómo el gobierno en una nación influye sobre toda la nación. Lo mismo pasa en una asamblea. El gobierno en una asamblea influye mucho en la membresía de esa asamblea. Puede potencializarla y hacerla avivar delante de la obra del Señor, pero puede tener un agua tranquila si las autoridades no quieren tener mayor ejercicio delante del Señor. Ahora bien, no solamente el libro, quiero notar las libertades en este primer libro de Crónicas, y quiero para ello leer algunos versículos aislados en esta primera sección, que son 9 capítulos de puros nombres, para que veamos que podemos sacarle importancia bíblica, aún para nuestro tiempo, en este contexto. Y quiero empezar leyendo capítulo 2, versículo 34. Capítulo 2, versículo 34 dice: y Sesán no tuvo hijos, sino hijas, pero tenía Sesán un siervo egipcio llamado Jara. A este Sesán dio su hija por mujer. Ahora es un siervo que es levantado de esa servidumbre a ser parte de la genealogía de la nación de Israel. Alguien que está por debajo socialmente es levantado en el servicio para la nación. Ahora veamos lo contrario, alguien que está por encima. Capítulo 4, versículo 18. 4:18 dice: y su mujer Jeudaía dio a luz a Jered, padre de Gedor, a Eber, padre de Soco, y a Jecutiel, padre de Sanoa.
Estos fueron los hijos de Bitia, hija de Faraón, con la cual se casó Mered. Son los nietos del Faraón. Son príncipes en la corte del rey de Egipto. A nivel organizacional en esta vida son personas muy importantes. Pero lo que reviste en ellos de importancia no es que sean familia real de Egipto, sino que ahora son parte de la historia nacional de Israel. Posiblemente en los hallazgos arqueológicos hechos en Egipto durante varios siglos, sus nombres no se vean reflejados. Pero en la eterna palabra de Dios que vive y permanece para siempre, aquí están sus nombres escritos. Quiero pensar que el estado civil no es determinante para servir al Señor. Si soy una persona con escasos recursos, eso no me limita para servir al Señor. Si soy una persona con muchos recursos, eso tampoco me limita para servir al Señor. Todos estamos en igualdad de condiciones y en igualdad de oportunidades de poder servir al Señor. Posiblemente una persona de bajos recursos tenga menor conocimiento, eso no lo limita para servir al Señor. Posiblemente una persona que se crió en el palacio del Faraón, rey de Egipto, tenga mucho conocimiento de esta vida. Aún ese mucho conocimiento tampoco lo limita para servir al Señor. Todos tienen libertades en el servicio del Señor y el estado civil no es determinante. Pienso en los hermanos que vienen de otro país. Su identidad nacional no es determinante para servir al Señor. Usted puede servir al Señor con plena libertad acá en donde está. Los mismos hermanos han dado las libertades para que los hermanos se desarrollen. Ahora, quiero ver no solamente que el estado civil no es determinante, quiero ver por un momento que el estado emocional no es determinante. Vamos a leer en capítulo 4, versículo 9. Capítulo 4, versículo 9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Jabes fue engendrado en dolor. Sería como llamar a alguien en la actualidad Dolores. Pero ¿qué habrá pasado en el contexto familiar? No habrá sido quizás el mejor principio de la vida, pero esas condiciones no determinaron la realidad del futuro de Jabes. ¿Por qué? Porque toda persona va a pasar por momentos de dificultad en la vida. Toda persona va a pasar por momentos de que emocionalmente se va a sentir con un bajón, que no va a estar en las mejores condiciones emocionales y que no quiere hacer nada porque se siente mal. Ahora, mi estado emocional no es determinante para servir al Señor. Y Jabes lo sabía muy bien. Y de toda esta descendencia de Judá que encontramos en el capítulo 4, el más ilustre de todos es el que posiblemente hubiese presentado problemas de depresión en su vida, de ansiedad en su vida, de dolor y de llanto en su vida. Esa persona es el más ilustre entre sus hermanos. ¿Por qué? Porque no dejó que esa circunstancia lo definiera, lo determinara, sino que estuvo dispuesto a canalizar esa circunstancia y pedirle al Dios del cielo, oh, si me dieras bendición. ¿Y cuánto cambiaríamos nosotros como creyentes si le pidiéramos al Dios del cielo lo mismo? Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. En una época en donde el motor económico estaba en la agricultura, ensanchar territorio era tener mayores posibilidades de crecimiento económico. Pero si tu mano estuviera conmigo, hay cosas que yo puedo hacer laboralmente, pero hay cosas que no puedo hacer en la vida. Ahí necesito la mano de Dios. Y me librarás del mal para que no me dañe. Salomón decía que hay justo que muere a causa de su justicia e impío que vive a causa de su impiedad. Jabes sabía que en este mundo caído y pecaminoso, cualquier cosa le puede suceder a cualquier persona. Y no es que a los buenos le pasan cosas buenas y a los malos cosas malas. No, el Señor Jesucristo dijo que el sol sale sobre justos e injustos. Sobre cualquiera la bendición de Dios puede caer, pero la lluvia cae sobre justos e injustos.
Cualquier cosa mala puede caer sobre cualquier persona. Y Jabes, conociendo eso, dice: que tu mano esté conmigo, me libres del mal, para que no me dañe. Y mire cuál es la respuesta a esa oración. Y le otorgó Dios lo que pidió. Todo lo que pidió Jabes, todo se lo otorga el Señor. En medio de ese dolor familiar, Jabes canaliza la situación para no quedarse en ese hueco, sino salir de allí y poder ser útil no solamente en esta vida, sino útil para Dios, de tal modo que este libro, que es eterno, tiene de manera indeleble la tinta de que Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos. Ahora, el estado genético no es determinante. Algunos creemos que no, bueno, yo soy el hijo de, el nieto de, el familiar de, y por eso pues tengo ciertas libertades. En la vida cristiana y en la obra del Señor, eso no es determinante. Vamos a 1 de Crónicas, capítulo 5, versículo 1. 1 de Crónicas, capítulo 5, versículo 1. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, y aquí viene un paréntesis súper importante, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Y ahora va a ser una aclaración histórica. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. ¿Quién era el primogénito en la familia? Versículo 1 dice Rubén. Pero el mismo versículo 1 en la descripción dice: es que Rubén violó el lecho de su padre. Quien no conozca la historia, Rubén se va a llegar a una de las concubinas de su padre y va a estar con ella, y su padre se va a enterar de esa situación, de modo que Rubén queda descalificado moralmente para ser el primogénito en la familia, para ser el representante de la familia de Jacob. Y la primogenitura pasa del mayor de la primera esposa, lo que la Biblia llamaría en Deuteronomio la aborrecida, al mayor de la segunda esposa, lo que Moisés llama la amada. Por eso Rubén pierde el derecho, y el primer hijo de Raquel, José, asume el derecho de la primogenitura. ¿Será que alguien se puede jactar de lo que ha hecho familiarmente su ascendencia? No, yo soy, voy a colocar mi caso, Martínez, y entonces me tienen que respetar porque yo soy Martínez. ¿De verdad? En la obra del Señor eso no existe. En la obra del Señor el liderazgo no viene heredado por el nombre o por el apellido de algún ascendiente. En la obra del Señor el crecimiento se da de manera individual cada persona. Por eso va a salir a la obra del Señor a tiempo completo Timoteo, que su padre es gentil y que ni siquiera se había circuncidado, porque el estado genético no es determinante para el servicio en el Señor. Ahora, quiero ver por un momento que el estado ceremonial no es determinante. Pasemos al capítulo 6. 1 de Crónicas, capítulo 6, versículo 49. Mas Aarón y sus hijos ofrecían sacrificios sobre el altar del holocausto, y sobre el altar del perfume quemaban incienso, y ministraban en toda la obra del lugar santísimo, y hacían las expiaciones por Israel conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Los hijos de Aarón son estos. Y empieza Eleazar, su hijo. ¿Qué pasó con Nadab? ¿Qué pasó con Abiú? ¿Dónde está Nadab y Abiú, que servían en el tabernáculo y que servían en los holocaustos y que servían en el templo? ¿Dónde están ellos en el primer libro de Crónicas? ¿Por qué se borró el nombre de ellos de la Biblia? Y sí están en el libro del Éxodo, pero no están acá. Porque el estado ceremonial no es determinante. Que usted hoy esté en la comunión de la asamblea no le garantiza que va a estar en 40 años, si todavía está vivo, en la comunión de la asamblea. Usted tiene que
vivir de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra cada día. Tiene que cumplir los propósitos de la palabra de Dios cada día. No significa que hoy cumplí y mañana pues ya no quiero cumplir nada. No, el estado ceremonial no es determinante. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú? Ellos eran los sacerdotes, pero ellos van a ofrecer fuego extraño. Y muchos tenemos problemas en identificar qué es el fuego extraño. Pero Dios había establecido que había una fuente de donde debían tomar el fuego para llevarlo al lugar santo. Y me pregunto, ¿habrán tomado la fuente de la llama de otro lugar? Otros han dicho que era la actitud de sus propios corazones, que no era conforme a lo que Dios había establecido, y por lo tanto en su corazón había fuego extraño, independientemente de cuál sea la razón por la cual Dios los quitó de en medio de su pueblo. Quiero pensar, ¿estoy haciendo las cosas en la forma bien, pero en el fondo mal? ¿O estoy haciendo las cosas en el fondo mal, en el fondo bien, pero en la forma mal? Ambas cosas están malas. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. ¿Importa el exterior? Sí, pero ahora lo más importante es que presentemos un corazón contrito y humillado delante de Dios. ¿El fondo es importante? Sí. De modo que necesito tener un corazón que agrade a Dios, y que ese corazón que agrade a Dios manifieste la devoción delante de los demás. El estado ceremonial no es determinante. Ahora quisiera ver por un momento que el estado territorial no es determinante. Capítulo 5, versículo 20. Dice: y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable, porque esperaron en él. Y tomaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas, y 2,000 asnos, y 100,000 personas. Un poquito antes, el versículo 10. Y en los días de Saúl hicieron guerra contra los agarenos, los cuales cayeron en su mano, y ellos habitaron en sus tiendas en toda la región oriental de Galaad. Hemos leído historia de la tribu de Rubén, historia de la media tribu de Manasés, conocido en la geografía como Manasés oriental. Ahora, cuando Dios sacó a la nación de Israel de Egipto, el propósito era que pasaran por el desierto, que cruzaran el Jordán y que tomaran posesión de la tierra prometida, que estaba al occidente del río Jordán. Pero la tribu de Gad, la tribu de Rubén y la mitad de la tribu de Manasés se dieron cuenta que el oriente del río Jordán es muy bueno para la ganadería. Y aparte que ellos tenían mucho ganado, hablaron entonces con Josué y le dijeron: nosotros queremos quedarnos de este lado de la tierra. Y aunque apoyaron militarmente la conquista de Canaán, la verdad es que ellos se regresaron al otro lado del Jordán. Dios les había dicho: del Jordán al occidente hay 9 tribus y media que hacen caso, pero 2 tribus y media se quedan al oriente del Jordán. Pero ahora, a pesar de que estaban lejos, ellos iban a colocar un montón de piedras conmemorativas para recordar: nosotros somos parte de aquella nación que está del otro lado del río. Y a pesar de estar lejos, la presencia de Dios estaba con ellos. Y acá vemos, estaban en Galaad, estaban en el oriente, pero el estado territorial no determinaba su comunión con Dios. Tenían comunión con Dios, estaban cerca de la presencia de Dios, aunque lejos de Jerusalén, pero estaban cerca del Dios que había colocado a su pueblo del otro lado del río Jordán. Estoy pensando, hermanos, no es necesario venir al culto para tener comunión con Dios. ¿Es importante venir al culto? Sí, y animamos a los hermanos, como dice la carta a los hebreos, a no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero ahora, venir a la reunión de una manera religiosa no me hace mejor creyente. Es mi comunión
personal con el Señor lo que me hace crecer espiritualmente. Y estas personas, aunque estaban lejos, su estado territorial no definía la realidad espiritual que había en sus corazones. Entonces, hermanos, ¿qué de nosotros? Nosotros también tenemos la responsabilidad de que los estados de nuestra vida no determinen la realidad que nuestra vida tiene. ¿Podemos tener problemas emocionales? Sí, y vamos a tenerlos, porque el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. O sea, si hay una promesa del Señor que se cumple, es que nosotros vamos a tener aflicción en el mundo. Pero que esa aflicción no nos determine, porque Él mismo dijo en ese mismo versículo, confiad, yo he vencido al mundo. Que mi estado ceremonial no me determine. Gracias a Dios, estoy en la comunión de la asamblea, puedo servir al Señor, tengo las libertades en medio del pueblo de Dios, pero que hoy esté en la comunión no es garantía para mí de que mañana lo voy a estar. Debo guardarme y debo cuidar, como dice también el apóstol Pablo a Timoteo, ese buen depósito que se me ha sido encomendado, que tengo que guardar, de modo que pueda mantenerme fiel al Señor hasta su venida. Si llegara el momento indeseado de algún tropiezo, que la persona pueda levantarse, pueda continuar su carrera cristiana. Pero ahora, hermanos, pensando en el estado territorial, cada quien vive en un lugar diferente. Nadie sabe las realidades particulares de la puerta para adentro de cada uno, pero que el contexto del lugar en donde vivo no determine la realidad de mi propio corazón. El Señor está en todo lugar. Eso fue lo que dijo Él en la gran comisión. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No hay momento y no hay circunstancia en donde el Señor se encuentre lejos de uno. Si siento que el Señor está lejos de mí, es posiblemente es que yo en mi actitud estoy alejándome de la cercanía del Señor. Hay otro tema que quisiera hablar, pero ya será en otra oportunidad. Y quisiera ver algunos elementos en otra ocasión de cosas que sí son determinantes en la vida cristiana. Cosas que sí hacen y que sí aportan más en el desarrollo de mi persona como creyente. Pero entonces será en otra ocasión que hablemos no del libro, no de las libertades, sino de la labor en medio del pueblo de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo queremos llegar delante de tu presencia, agradecidos con tu cuidado y con tu favor a nuestras vidas. Has dado al Señor Jesús a que entregue su vida para darnos salvación, a que derrame su sangre para darnos la limpieza de nuestros pecados. Y nosotros, aunque no estuvimos en Jerusalén cuando murió, nosotros sí lo hemos visto, pero por los ojos de la fe. Y hemos entendido que esa muerte fue en nuestro lugar y que derramó su vida para darnos salvación. Y hemos confesado delante de ti nuestra indignidad y nuestra iniquidad. Y es por Él que tenemos comunión contigo. Gracias, oh Dios, porque no ha sido por ninguna obra que yo pueda hacer, que cada uno podamos aportar en cuanto a la salvación. No, ha sido completamente tu gracia, tu bondad, tu misericordia, tu amor a nosotros, que nos ha cambiado la vida y que nos ha cambiado la eternidad. Y queremos ponernos delante de tu presencia entendiendo que circunstancias temporales o circunstancias que nos apelan no nos van a identificar en el servicio para ti, y queremos rogarte tu ayuda y tu guía y dirección para poder ser creyentes fieles. Como escuchábamos en el estudio pasado, más importante que el éxito, que podamos ser fieles a ti y que a partir de esa fidelidad tú te puedas honrar en nuestras vidas para hacerlas conforme al propósito a que nos has llamado. Nos encomendamos delante de tu presencia a la salida, cada quien a un destino diferente, que nos guardes y nos lleves con bien. Lo dejamos ante tu presencia en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.